invitado de honor de esta reunión es una persona joven, inquieta, que lo hemos visto, ¿no es cierto?, que lo hemos visto, y lo tendremos aquí para que ustedes lo conozcan. Él es Roger Serrate Landívar, abogado, inquieto, ¿no es cierto?, que tiene estudios en relación a estos temas que nosotros estamos hablando, y él mismo va a poder tener la oportunidad, lo vamos a tener aquí invitado. Seguimos entonces con Puntos Rojos, gracias a Radio Expresión 106.6, la radio de los periodistas. Gracias por estar en Puntos Rojos. Nosotros aquí tenemos la suerte de tener a un invitado especial que es licenciado en Comunicación Social, estudios en San Pablo, licenciado en Derecho con especialización en Ingeniería y Procesos Normativos y consultor en Inteligencia y Contrainteligencia Política. Doctor Roger, buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo está, Roger? Gracias por venir a este programa, gracias por estar aquí. Lo he visto que desarrollaba algunos temas, el último en Facebook, que usted hablaba en relación a que nosotros deberíamos volver a la Constitución de la República, al sistema republicano que nos permite, que tiene otras características. Ya hablamos de que esta Constitución de Política del Estado tuvo sus características especiales de aprobación, y usted, por favor, cuéntele a la gente cuáles son las características de esto que usted sacó en esa presentación. Ok, es cierto. Creo que, nosotros en este momento estamos en una situación de ida a elecciones, ¿no? Y siguiendo ciertas ideas que algunas de esas no son tan ortodoxas. Es decir, por ejemplo, mucha gente está creyendo que porque el Evo Morales salió del poder, la dictadura se acabó. Y eso para mí y para muchos abogados constitucionalistas no es cierto. No es cierto, porque la estructura corporativa de la dictadura todavía permanece, ¿no es cierto? Entonces, como decía un amigo vallegrandino, pa' peor la mejoría, decía, ¿no? Entonces, ¿será que, yo creo que, pese a que estamos de ida a elecciones, yo creo que es pertinente el debate político, ¿no? Y hacernos la pregunta, ¿será que con estas elecciones se resuelven nuestros problemas? ¿Será que con estas elecciones la dictadura se acaba? Y obviamente, si comenzamos a hacer un análisis de pizarra, pues vamos a ver que salga o no salga el MAS, vamos a tener presencia del gobierno masista en el Parlamento, vamos a tener la presencia y si eso existe, obviamente van a estar también la violencia en las calles y el dictador va a querer retornar al poder. Entonces, el análisis parte de ¿dónde? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto, digamos, no? Entonces, yo me tomé la libertad de hacer una lista de los problemas que tenemos ahorita, que no podemos pasarla por alto. Por ejemplo, no se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Eso está claro. Vemos en las noticias todos los días. No tenemos el Estado de Derecho. Es decir, el imperio de la ley no se respeta. No se respeta. Tercero, no tenemos independencia de poderes. Cuarto, no existe el sufragio universal. Es decir, que los votos de uno valen más que los votos de otro. Los votos del campo en áreas rurales valen más que los votos de la ciudad. Es decir, un boliviano vale más que otro ciudadano boliviano. Eso no puede ser correcto. El instrumento político del fraude, es decir, el MAS, el movimiento del socialismo, el instrumento de ese crimen sigue vigente. Y eso tiene que ver, ahí voy a encaminar, claro. ahí voy. Sigue vigente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas, los individuos y las instituciones de esta estructura corporativa masista
sigue vigente, es decir, salió el dictador, pero continúa la dictadura. Y claro, muchos creemos que no, ya se fue Evo Morales y la dictadura ya se acabó, ahora hay, entonces, por eso es que es vital que quede también claro la diferencia entre un gobierno de transición y un gobierno interino. El gobierno de lo que todo el mundo esperaba de la presidenta Yanine Áñez, que sea un gobierno de transición, es decir, que llame elecciones y en ese interín haga lo necesario para que el Estado de Derecho retorne. Es por eso que usted plantea Correcto. que se haga una revisión del tema de la constitucionalidad del asunto. Así es. Y que haya una revisión. Cuéntenos a ver cómo se establece ese proceso, ¿no es cierto?, que usted plantea, y por qué lo considera que es legal el poder hacerlo. Eso es muy importante para la población, para que entienda la posición que usted está llevando adelante. Ok, mire, nosotros sabemos que esta estructura corporativa nace básicamente con la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando se instauró esta nueva Constitución, se violaron todos los procedimientos, todos nos acordamos que fue aprobada en un cuartel, digamos, ¿no? Entonces, cuartel de la Calancha. En el cuartel de la Calancha, exactamente. Entonces, todos sabemos y conocemos ya esos antecedentes. Es decir, es una constitución que carece de legitimidad y si analizamos estos procedimientos esenciales normativos, carece también de legalidad. Y obviamente desde ese momento hubieron otra serie de violaciones, como por ejemplo las violaciones al 21F, que no, el dictador se la pasa por encima, ¿no? Y no cumple nada. Pero en el análisis jurídico, si nosotros queremos retrotraer errores esenciales en los procesos legales, entonces entre todos los vicios, la nulidad se retrotrae al vicio más antiguo. Es decir, ¿cuál fue el vicio más antiguo generado por toda esta estructura dictatorial? Fue la implementación de la nueva Constitución. Entonces, genera todo este tipo de problemas. Es decir, si la presidenta Yanine Áñez emitiera un decreto con todos los considerandos pertinentes, obviamente un buen documento técnico jurídico, retrotrayendo y anulando la actual Constitución para retrotraerla a la Constitución de 1967, reformulada en 1994. ¿Qué elementos tendría que tener ese documento, digamos, básicamente? Yo sé que no me va a dictar los artículos, ni me va a decir esto. Quiero que me diga qué elementos debería tener ese decreto que usted considera que debería hacer para liquidar, digamos así, la Constitución política actual y volver a la Constitución republicana para poder nosotros tener otro sistema dentro de lo que usted plantea. Mire, básicamente tendría 8 efectos. 8 efectos. El primer efecto, se retornaría a la República de Bolivia. Si bien, como usted ha leído, la República de Bolivia ha sufrido ciertas modificaciones y complementaciones constitucionales. Estamos hablando de las constituciones que vinieron desde 1826. Ahora estamos en un estado plurinacional. Es decir, ya ni siquiera nos llamamos república. Ya no somos república. Sí, así es. Con esto, el primer efecto sería que nos volvemos a llamar república, la República de Bolivia. O sea, el concepto de república desde la Revolución Francesa hasta nuestro tiempo. La república. Segundo, retornaría el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que todos somos iguales ante la ley. A ver, yo esa parte quisiera que la entendiera. ¿No existe un Estado de Derecho de igualdad en este momento de obligaciones, de cuestiones, o es solamente en el tema electoral? No. A ver, explíquemelo, doctor, ilústreme. Mire, yo creo que existe un Estado de Derecho aparente, una pantomima de Estado de Derecho. Mire, yo le voy a, si me permite, un poquito saliéndonos del tema, con unos colegas hicimos un cuadro comparativo en pizarra, analizando un juicio sobre una cobranza de dinero, ¿no? Y por un lado teníamos el cliente que iba a seguir todos los pasos legales para la cobranza de dinero,
y por el otro lado tendría el cliente la alternativa de llamarlo al tipo, como dicen acá, ¿no? Al tipo, al de la moto, al cobrador, ¿no es cierto? Pero la intención de este análisis fue hacer un análisis técnico-jurídico para ver comparativamente cuál era el procedimiento más lúcido. Y de ese análisis comparativo, miren lo que salió, obviamente en ese ejemplo, salió que siguiendo por la vía jurisdiccional, tardaba más, había más costo, era más inmoral y era más ilícito, por toda la parafernalia que tiene que sufrir el pobre cliente, el pobre litigante en la situación actual judicial. Entonces, es un detalle no menor, pero que tiene que ver ya con, vamos a decir, las otras leyes que salen en relación al aparato judicial. Pero yo quiero seguirle preguntando en relación a usted me dijo que son 8 elementos para esta ley que tendría que establecerse para volver al sistema republicano. Ok, entonces, este decreto, digamos, que podría promulgar la presidenta, el tercer elemento sería, bueno, el primero dijimos que retornaría la República de Bolivia. Segundo, retornaría el Estado de Derecho. Tercero, los órganos y los funcionarios de la dictadura tendrían que ser removidos o ratificados. Ahí resolvemos totalmente el problema de que, bueno, el gobierno actualmente dice, sí, pero es que yo no puedo hacer porque aquí siguen los masistas de este lado, siguen las instituciones, la normativa y los procedimientos de este otro lado, yo no puedo, estoy con la mano amarrada, dicen, ¿no? Bueno, desde esa forma, cuarto elemento, se resolvería con ese cuarto efecto ese problema. Elemento número 5, efecto número 5, la Corte Electoral podría rehacer un nuevo padrón electoral, reaparecería la Corte Nacional Electoral, ya no el órgano electoral, sino la Corte Nacional Electoral, armando un nuevo padrón biométrico y en 6 meses podría llamar a elecciones reestructurando con voto universal, es decir, que todos tengamos el mismo derecho. Siguiente elemento, al retrotraer todo esto, daríamos continuidad al trabajo que se hizo o que se estaba haciendo sobre el no a la impunidad y no al narcotráfico. Es decir, seguir las políticas de no al narcotráfico y no a la impunidad. Séptimo, retrotraer todas las injusticias vigentes. Cuando este gobierno, el gobierno del MAS, entra al poder con toda su estructura dictatorial, genera una serie de injusticias que actualmente, cuando ya no está Evo Morales, siguen vigentes. Es decir, hay personas, por ejemplo, hay muchos ejemplos que conocemos por las noticias, por ejemplo, problemas de PAT, problemas, es decir, hay una serie de derechos y de injusticias generadas en esta estructura masista dictatorial, que pese a que el señor Evo Morales ya no está, continúan vigentes y siguen generando daño. Y por último, el último elemento que debería indicar este decreto es que el nuevo gobierno de transición convoque a un referéndum para terminar de validar la nulidad y la incorporación de vuelta a la República de Bolivia. A ver, yo de lo que hablé, por ejemplo, en mi primer programa, veíamos que en la aprobación de esta Constitución Política del Estado que tenemos ahora en vigencia, ¿no es cierto?, resulta del derrocamiento o la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, que después toma el poder Mesa, ¿no es cierto?, y promulga una ley en la cual da las bases para la constituyente. Y posteriormente Belcé, ¿no es cierto?, promulga la ley 3091 para la elección de integrantes de la Asamblea Constituyente. Eso es parte de la historia. Y el mismo Rodríguez de Belcé Verde emite un decreto supremo que crea el Consejo Nacional Preconstituyente. ¿A qué voy? A que en el planteamiento que usted hace, ¿no es cierto?, quiero entender perfectamente la base jurídica que permitiría, según su planteamiento,
a la presidencia de poder emitir un decreto, pero que para que pueda estar encima de estos otros decretos leyes que además han sido sancionados con el Congreso Nacional de entonces, y que posteriormente, al llamarse una constituyente, que todo el mundo sabemos que la letra, que lo que se aprobó fue aprobado por los 137 que eran elegidos por el MAS, ¿no es cierto?, que fueron un poco más de la mayoría, y que solamente ellos pudieron entrar. Primero fueron 141, después se retiraron 3 y quedaron 137, y entre ellos aprobaron. Es por eso de que esta constituyente tiene que llevar al Congreso Nacional, que tenía mayoría parlamentaria en el Senado, en el Senado tenía mayoría de la oposición, y claro, con todo lo que las presiones cercaron durante semanas, no lo dejaban entrar ni comida al Congreso, se estableció esta nueva constitución, pero que cambió algunos elementos que tenía la letra de la constitución que habían elegido en la Calancha. Correcto. Quiero entender cuál es la base legal que permitiría que eso fuera posible, porque sería una carga, yo no sé con qué consecuencias, para la presidencia, hacer un decreto y borrar, digamos, la constitución política que ya sabemos su proceso. Ok, yo creo que esta acción, el respaldo en un artículo per se, obviamente no existe, porque no está pensado que haya una nulidad de obrado de una constitución, pero tendríamos que retrotraer un poco a la doctrina jurídica, es decir, cuando existe un procedimiento esencial en la instalación de un acto, y este procedimiento es violado, entonces genera un vicio, el cual puede ser susceptible a que los efectos de lo que usted generó en ese acto sean declarados nulos. ¿Me entiende? Entonces, nosotros nos preguntamos constantemente cómo resolvemos un rosario de problemas de índole político más que legal que actualmente tenemos. Y la respuesta es un mix entre un análisis jurídico doctrinario, pero también político, porque hay una carga política fuertísima, porque en realidad si la presidenta hiciera eso, por más muy bien escritos que sean esos considerandos, ¿no?, tendría que revalidarse después con un referéndum, porque en realidad la Constitución es un contrato social. Sí, porque además esta Constitución nos obligaron a ir a un referéndum en el que muchos no hemos votado por la Constitución, yo entre ellos, ¿no es cierto?, por las características, pero que después pasa a ser la ley de leyes, y todos nos vemos obligados a cumplirla. Y lo que usted plantea es que incluso no se ha cumplido esta misma ley. Pero la preocupación que sigo teniendo dentro de su planteamiento es, ustedes proponen, por las características y la jurisdicción, volver en la Constitución antes del 7, a anular lo de que se hizo en 7 de febrero del 2009. Es correcto. ¿No es cierto? Entonces la pregunta obligada que se me sale es, ¿qué pasa con todo lo que se dictaminó en base a esta Constitución? ¿No quedaría todo al aire? Es interesante punto. Es lo mismo que pasa en un proceso, digamos, en un proceso judicial cuando sucede este tipo de situación y hay nulidad de obrado. Es decir, que se anula obrado, pero todo lo que sucedió existe, porque no hay que negar que existe. Pues, ¿no? Así es. O sea, todo lo que sucedió, las pruebas presentadas, las leyes giradas, las leyes promulgadas, quiero decir, todo existe. Entonces, pese a que se retrotrae, todo esto es susceptible a que sea ratificado. O sea, no es que ya quede en el aire, continúa vigente, pero está susceptible a las ratificaciones, a las complementaciones, a las modificaciones o a las adaptaciones que sean necesarias para poder
llevar a cabo la anulación y la puesta en marcha nuevamente de la anterior Constitución. Sin lugar a dudas de que esa posición es una posición interesante. Yo conozco un poco tu proceder y no te he visto metido en política, sé que sos metido en el tema judicial primeramente, por eso me interesaba escuchar tu opinión en relación a estos temas. Indudablemente, si tenés algo para acotar, yo quisiera que por favor le digas al público en tu pensamiento qué es lo que debe hacer. Yo creo que tenemos que tener muy en claro que el trabajo que hizo, por ejemplo, Luis Fernando Camacho, de sacar la dictadura, ¿no? Ese no ha sido terminado. Salió el dictador, pero la dictadura continúa. La estructura corporativa de la dictadura continúa. Y digamos, de más es que nos tapemos los ojos, digamos, no es así, pero es que vamos a hacer esto, que no pasa nada. No, existe. Por eso es que seguimos con las manos amarradas. Y es necesario no hacerle lance al bulto, ¿no? Y admitir que algo está pasando y que algo falta terminar. Y si es así, ¿cuál entonces sería la solución para eso? Ok, ha estado presente con nosotros un abogado que conoce mucho y está metido en el tema, ya lo dije, conozco de todo el trabajo que hace nuestro invitado Roger, ¿no es cierto? Y te agradezco por estar con nosotros. Gracias, Rudy, muchas respeto gracias. Mucho tu opinión, voy a dar mi opinión al respecto, pero es importante que cada uno pueda manifestar, y para eso está Punto Rojo, pueda manifestar el criterio de lo que piensa, de lo que se debería hacer, porque todo el mundo sabemos que tenemos muchísimos problemas. Así es. Entonces es muy bueno. Gracias. Muchas gracias Rojo, a usted, por tu lindo programa, felicidades. Yo lo sigo, conozco mucha gente que lo sigue. Gracias a vos, querido Rudy. Gracias por estar en Punto Rojo. Gracias, Jorge. Gracias, querido Rudy. Gracias, así lo hacemos, ¿no? Hasta luego, sí. Hasta luego.